Hay algo que nunca te han dicho sobre las profecías. No es que sean falsas, es que necesitas que sean verdad. Incluso cuando la persona que las hizo te pide, por favor, te pares. Esto es la historia de un cuaderno y de lo que hicimos con él. Se llama Ryo Tatsuki. Nació el 2 de diciembre de 1954 en Kanagawa, al sur de Tokio. Desde muy pequeña soñaba cosas que después ocurrían. A los 17 años, sobrevivió a un accidente de coche. Quería dejar algo de sí misma en el mundo, sin tener que mostrar su cara. Se hizo mangaka. En 1975, con 21 años, debutó en una industria dominada casi enteramente por hombres. En 1985, su madre le regaló un cuaderno pequeño. Ryo empezó a apuntar sus sueños con método. Fecha del sueño, lo que vio, fecha estimada de cumplimiento. Se dio cuenta de un patrón. 5 años, 10 años, 15. Siempre múltiplos de 5. Freddie Mercury. Ryo lo soñó 2 veces, ambas muriendo un 24 de noviembre. La primera vez en 1976, la segunda en 1981. Freddie Mercury murió el 24 de noviembre de 1991, exactamente 15 años después del primer sueño. 24 de noviembre, 15 años después. Diana de Gales. En 1992, Ryo soñó con el retrato de una mujer. Solo oyó un nombre, Diana. No soñó que moriría, solo vio su cara y escuchó su nombre. El 31 de agosto de 1997, Diana murió en un accidente de coche en París. Fueron los lectores quienes pusieron la muerte en el sueño. Ella nunca dijo eso. Kobe. El 2 de enero de 1995 apuntó: la Tierra se resquebraja en Kobe, 15 días o 15 años después. 15 días después, el 17 de enero, un terremoto de magnitud 7 arrasó Kobe. Más de 6.000 muertos. El cuaderno todavía era privado. No se publicó hasta 4 años después. Este acierto solo lo conocemos porque ella lo dijo. Habrá que fiarse. ¿O no? En 1999, Ryo decidió publicar el cuaderno. Un manga pequeño, autoeditado, en blanco y negro. Su título, El futuro que vi. Apenas se vendió, pero la portada tenía algo que nadie notó entonces. Ryo lo contó años después. Justo antes del plazo de entrega, sin saber qué escribir en la última página, se quedó dormida. Y soñó un texto en una pantalla blanca. Lo copió al despertar, lo puso en la portada y lo olvidó. El manga desapareció de las librerías. Ryo soñó su propio funeral, interpretó que era el final de su carrera y dejó de dibujar. Y en ese cuaderno había algo que nadie había visto todavía. Una fecha, exacta, futura. El 11 de marzo de 2011, a las 14:46 hora local, un terremoto de magnitud 9 sacudió el noreste de Japón. El tsunami que siguió tenía olas de más de 40 metros. Arrasó pueblos enteros. Provocó el desastre nuclear de Fukushima. Murieron más de 18.000 personas. Alguien, en algún lugar de Japón, recordó un manga olvidado y sacó una foto de la portada. El desastre llegará en marzo de 2011. Escrito, impreso, publicado, 12 años antes. En un sueño, la foto se viralizó. Los pocos ejemplares que quedaban empezaron a venderse por más de 600 euros. Ryo, que llevaba años sin dibujar, empezó a recibir cartas del mundo entero. ¿Qué más había en aquel cuaderno? ¿Qué más había soñado? Ella no quería volver, pero en 2021 su editorial la convenció de publicar una edición ampliada, con los sueños que nunca habían salido en la versión original. En la reedición aparecía una nueva viñeta. Una grieta abriéndose en el fondo del mar entre Japón y Filipinas. Olas 3 veces más altas que las de 2011. Una fecha, 5 de julio de 2025. La reedición vendió más de 1 millón de copias. Más de 1.400 vídeos en YouTube. 100 millones de reproducciones acumuladas.
Aerolíneas de Hong Kong redujeron sus vuelos. Agencias de viaje perdieron el 50% de sus ventas. Turistas de China, Tailandia y Vietnam cancelaron reservas, hasta un 30% menos en algunas rutas. La Agencia Meteorológica de Japón tuvo que desmentirlo públicamente. Pero Ryo no quería ser parte de ese pánico. Semanas antes de la fecha, Ryo dio una entrevista al periódico Sankei. Dijo que la fecha podría estar equivocada, que no lo tomaran como una certeza. Su editorial emitió un comunicado por escrito en su nombre. No soy una profeta. Nadie la escuchó. Los vídeos siguieron acumulando visitas. El pánico siguió creciendo. Su propia editorial seguía vendiendo el manga. Llegó el 5 de julio de 2025. Y no pasó nada. Ni terremoto, ni tsunami, ni grieta submarina. Japón amaneció como cualquier otro sábado de verano. 25 días después, el 30 de julio, uno de los terremotos más grandes registrados ese año sacudió Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia. No era la fecha, no era el lugar, pero los seguidores de Ryo lo tomaron como confirmación. Empezó a repetirse en redes. Tú también lo habrías hecho. No porque seas crédulo, sino porque necesitabas que hubiera alguien que supiera lo que viene. Aunque no hubiera ocurrido nada, aunque el lugar fuera equivocado, aunque ella misma te lo dijera. Ella no dijo nada. Su cuaderno, sin embargo, ya había dejado de ser suyo. Porque en el mismo cuaderno hay otra fecha. Entre junio y septiembre de este año, 2026. Un terremoto submarino en la costa de Kanagawa. Un tsunami en Yokohama, la misma ciudad donde ella nació y donde vive todavía hoy. Y una posible erupción del monte Fuji. Kanagawa, Yokohama, su propia ciudad. Según algunas fuentes, Ryo habría dicho en 2021 que planeaba mudarse de Kanagawa antes de junio de 2026. No hemos encontrado la fuente original en japonés, pero el dato circula. Y pesa. En el cuaderno original de 1999, la única fecha inequívoca era marzo de 2011. Todo lo demás se ha reinterpretado después. El sueño de Kobe solo lo conocemos porque ella lo contó 4 años después del terremoto. En el sueño de Diana no había ninguna muerte, solo un retrato y un nombre. La pandemia aparece como un virus desconocido, sin fecha, sin nombre, sin país. La grieta del 5 de julio no estaba en la edición de 1999. Se añadió en la reedición de 2021. Sismólogos de la Universidad de Tokio y de la Sociedad Geológica de Japón han repetido lo mismo. Los terremotos no pueden predecirse. La propia Ryo tampoco lo defiende. Lo dijo por escrito, en japonés, con su nombre. No importó. Y aún así, mírala. Una mujer que lleva décadas intentando que la dejen en paz, y su cuaderno privado sigue vendiéndose por millones. Millones de personas pendientes de si su propia ciudad natal sobrevive al verano. Ryo Tatsuki solo quería dibujar sus sueños en un cuaderno. Y en algún lugar de Kanagawa, Ryo Tatsuki está haciendo las maletas. Puede que porque soñó algo, o puede que porque el mar de su ciudad natal la incomoda más de lo que quiere admitir. Su cuaderno no predijo el fin del mundo. Predijo algo peor, que necesitamos tanto que alguien nos anuncie el final, que no queremos escuchar cuando quien lo anuncia nos dice que se equivocó. El monstruo del mar no nos preguntará si estábamos listos. La historia demostrará si el cuaderno tenía razón. O si simplemente somos nosotros los que necesitábamos que la tuviera. Te leo a media voz. Deja un me gusta para mantener este fuego encendido. Suscríbete y elige tu próxima historia.